Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. ¿Cómo hacer para que aquellos que son mayoría hoy en el padrón, que son la mayoría de los ciudadanos argentinos, en un instante pudieran acompañarnos en un ejercicio de memoria? ¿Cómo hacer para trasladar aquello que fue contemporáneo de los que ya estamos más cerca de despedirnos que de quedarnos en esta tierra, para poder, a través de la tradición, de la historia, de la documentación, dejar explícito que hace ya casi más de el tiempo donde la mayoría de los argentinos no habían nacido, que hoy habitan en este suelo, se producía un episodio en Roma de una magnitud que solamente los contemporáneos pueden recordarla y evaluarla en la justa dimensión. Y no es egoísmo para analizar las cosas, es simplemente la realidad de las vivencias. A estas horas, un día jueves en Roma, se acercaba una persona a Fiumicino y preguntaba dónde estaba el hangar del DC-8. Le indicaban dónde era, y este hombre iba a inspeccionar que todo estuviera en orden, porque iba a salir un vuelo con 147 personas a las 20:25 hora romana, rumbo a Buenos Aires. Estaban en Roma un núcleo de argentinos que había viajado desde Buenos Aires para acompañar un retorno, un regreso, para subirse a un avión y jugar sus propias vidas como escudo protector por si a algún loco se le ocurría hacer todavía alguna travesura más. Claro, ¿cómo trasladar todo esto en la narración, en la explicación, en un tiempo donde la gente está con angustias del presente, que quiere saber qué cosas pasan en el futuro o van a pasar, y cómo ocupar el tiempo para ir casi medio siglo para atrás? Bueno, es que es imprescindible hacerlo para entender que alguna vez nuestro pueblo jugó algo maravilloso, que fue resistir pese a todo lo que le estaba pasando, porque tenía una ilusión: que regresara la persona que lo había hecho feliz, que regresara la persona que le había dado derechos pero también obligaciones, que le había explicado que había una sola clase de hombres los que trabajaban y que además cada quien debía producir al menos lo que consumía, que había dicho cosas tan importantes que hoy tienen tremenda vigencia, como que llegó a hablar de la globalización cuando nadie sabía ni lo que era. Pero este hombre, que había salido unos 4 días antes de Madrid y estaba en Roma, había sido recibido por el primer ministro Giulio Andreotti, había dado una conferencia de prensa, iba a subirse un jueves 16 de noviembre, y cuando se fijó la hora de la partida del vuelo eran las 20:25. Porque saben una cosa, nadie escapa a su propio destino, y parece que todo estuviese marcado. Y entonces con él una enorme cantidad de argentinos que estaban dispuestos a proteger como escudo humano lo que nunca había creído la dictadura, lo que nunca había manejado la oposición, lo que un radical, Arturo Monroy, ministro del Interior de la dictadura de Lanusse, había inventado poniendo trabas de la residencia en el país para poder ser candidato,
y además del balotaje. Sí, estaban preparando la elección para los propios radicales. Eso fue lo que hizo Arturo Monroy como ministro del Interior de la dictadura de Lanusse. Y saben, el tiempo fue pasando y todo estaba presto a estas horas, mediodía italiano, para que este hombre se subiese a ese avión y empezara a escribirse una historia de una magnitud y de un impacto que todavía hoy no nos terminamos de dar cuenta. Sí, 17 años, un mes y 29 días antes era la última vez que había estado en la Argentina. Había sido el 19 de septiembre de 1955. Iba a llegar el viernes 17 de noviembre a Ezeiza. Claro, todo parece fácil para quien lo vivió. Y es difícil explicarlo a la gran mayoría del pueblo argentino que no había nacido, que no lo había vivido, que componen hoy el padrón electoral. Es como tratar de explicar que aquel vuelo de ese 8, Giuseppe Verdi se llamaba el avión, cuando aterrizara en Ezeiza iba a producir un cimbronazo de una magnitud nunca imaginada ni por la dictadura ni por los partidos políticos que esquivaban la posibilidad de que se presentara Perón. Y a Perón le sobró el cuero. Y a las 20:25 de hoy se va a cumplir un aniversario del embarque de esa gente que acompañaba a Perón en su retorno a la Argentina. Y entonces, cuando también quisieron reprimir bajo la lluvia y las tropas que pusieron para que la gente no fuera a Ezeiza, la gente igual cruzó el río Reconquista con el agua hasta la mitad del cuerpo, igual cruzó la represión y fue a gritar a Ezeiza. Y entonces se aturdieron, no sabían qué hacer. Pero todo esto pasó el 17. Y ahora estamos en el 16. Y en el 16, lo que pasó fue que ese inspector que fue al hangar, que miró el avión y que volvió le dijo, está todo en orden, estaba diciendo que el avión estaba listo para cuando se dispusiera la salida. Sí, alguna vez el mismo Perón había dicho que veníamos del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Y ese vuelo, que se hizo con mucha fe, estuvo muy pensado y se ajustó derecho, porque la dictadura exigía una presencia, porque decía que no le daba el cuero. Y entonces, cuando hay tantas cosas en el presente de las que tenemos que hablar, tantas cosas que importan al futuro, ¿cómo hacer para contarle a la mayoría del pueblo argentino que no lo vivió por edad esa cuestión tan fenomenal de que la memoria, que es selectiva, no pueda olvidar esa hazaña resistente de 18 años para que volviera después en forma definitiva? ¿Cómo hacer para que nos demos cuenta que era un eximio pensador, que se había detenido a pensar, que había sido un gran planificador y un gran ejecutor, pero por sobre todas las cosas, alguien que nunca engañó al pueblo, que siempre le cumplió el deseo a ese pueblo que estaba reclamando justicia social,
que estaba reclamando, por favor, pongan en marcha la atención de los humildes. Claro, hoy regresamos al preperonismo. ¿Cómo contarle a los que nacieron después que alguna vez estuvimos a punto de ser potencia? ¿Cómo decirles que hubo una Argentina de 9 años fecundos y un ratito después de ese hombre que regresaba a los 77 años y que iba a vivir hasta los 79? Pero que empezó en política a los 50, porque el 8 de octubre del 45 cumplía 50 años. Tuvo tiempo de ser 3 veces ungido presidente de la República, siempre por el voto ciudadano. Los mercaderes del templo, los mentirosos de ideas, los usurpadores de ilusiones, se apropiaron por derecha, por izquierda y por adentro del propio movimiento, lo desfiguraron y lo quisieron anclar. Pero así como no pudieron con el 41-61, que era prohibir en peronista, así como no pudieron eclipsar, pese a las proscripciones, pese a los fusilamientos, pese al bombardeo a los desaparecidos, es muy difícil, mientras los que tenemos memoria de aquel tiempo estemos vivos, de que esto desaparezca. Pero es muy fácil que desaparezca si no se hace el trasvasamiento generacional, cultural por lo menos. Por eso cuando llegó, habló del modelo argentino para el proyecto nacional y habló de la revolución cultural que no había tenido tiempo de hacer. A las 20:25 de hoy, haga un instante de reflexión, porque fue el momento en que ese avión empezaba a decolar de Fiumicino para arribar un día después a Ezeiza. Sí, no era el avión negro, pero era el avión que lo traía. No era el avión que paró Zabal Ortiz durante el gobierno de Ilia en Brasil para evitar el retorno. No. Era un avión lleno de argentinos que lo acompañaban porque todos se habían dado cuenta que la solución era la vuelta de Perón. Y hoy la solución es aplicar lo que Perón nos enseñó. ¿Saben por qué? Porque él habló que cuando llegue el tiempo del universalismo, lo primero que hay que hacer es el nacionalismo cultural. De eso habló el 1 de mayo en el Parlamento en 1974. Claro, la mayoría no había nacido. Y muchos de los contemporáneos recitan, pero no cumplen las enseñanzas. Pese al 41-61, a los bombardeos, a los presos, a los desaparecidos, el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita, aunque más no sea, en esa minoría que hoy, a las 20:25, va a hacer una pausa para pensar, lo trajimos a Perón. Sí, mañana, 17 de noviembre, es el día del retorno de Perón.